Amén, gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos. Amén, bendecimos el nombre del Amén. Señor. Amén, pastor. Permítame empezar con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de nosotros poder adorar tu nombre, Señor, bendecirte, glorificarte y exaltarte. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en una forma especial. Tú eres nuestro Dios y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Amén, amén. acordémonos que estamos nosotros en el capítulo 25 del libro de los Hechos. Ok, yo voy a leer como algunos 13 capítulos y luego empezamos con la clase. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 25. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen que este hombre acúsenle, de este hombre acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 días, de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y hallarse el juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Esto es interesante, ¿no? Porque estamos ahora en la clase anterior, nosotros sabemos que Félix había durado, al cabo de 2 años, Félix había recibido por sucesora Porcio Festo. En otras palabras, que ya Félix había sido despuesto. Félix, sabemos que Félix era un hombre, era corrupto, era un gobernador corrupto. Y le gustaba mucho el soborno, le gustaba que la persona, obviamente, por sus beneficios, él recibir cierta clase de beneficio, como en el caso de Pablo, que lo dejó preso porque esperaba recibir algo de parte de Pablo. A diferencia de Félix, que era un liberto, era un esclavo liberto, que había escalado la carrera política hasta llegar a ser gobernador. Festo, escuchen esto, era miembro de la familia, de una familia noble de Roma. Mientras que Félix había sido codicioso y malo, Festo era sabio y honorable. De Félix había heredado una nación marcada por la ausencia de ley y orden. En un esfuerzo por devolverle una apariencia de seguridad y paz, Festo eliminó los llamados sicarios, quienes en los últimos años de la administración de Félix habían llegado a ser más y más. Estos sicarios eran judíos asesinos que se mezclaban entre las multitudes durante los días de fiesta, con dagas, y cometían sus crímenes. Ahora, Festo toma el gobierno y Festo obviamente empezó a limpiar, como lo vemos nosotros hoy en día. Digo, como en el gobierno de Trump, como están tratando de eliminar por todos los medios la corrupción. El gobierno de Félix era un gobierno marcado por el desorden, un gobierno prácticamente sin ley y corrupto. Festo era más honorable, pero Festo también buscaba también congraciarse con los judíos, porque él quería que los judíos posiblemente le ayudasen a apaciguar y a mantener el esa era la situación que nosotros vemos con Festo.
cuando los mismos judíos le pedían a él que por qué no le mandaba a Pablo a Jerusalén y así ellos hacerle el juicio de Pablo en Jerusalén. Pero nosotros sabemos, hermano, que este era un plan que ellos tenían de que Pablo llegase a donde ellos para ellos así darle muerte al apóstol Pablo. Acordémonos que fueron un sinnúmero, fueron sacerdotes, personas de influencia dentro de los judíos que fueron hacia Cesarea para ejercer este juicio en contra del apóstol Pablo. Y nosotros acordémonos esto, que muchos de estos sumos sacerdotes, aunque cuando ellos eran dispuestos y venía otro sumo sacerdote, ellos mantenían todavía influencia dentro del gobierno judío, porque el gobierno judío ellos eran bien políticos también. Entonces estaba, por ejemplo, Caifás, Anás era el suegro de Caifás, pero Anás todavía ejercía influencia dentro del sacerdocio, como lo vemos nosotros en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense en esto, vamos a leer también nosotros. Vamos a buscar a Juan capítulo 18, del 19 al 24. Y dice la palabra del Señor: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así responde al sumo sacerdote. Jesús les respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ahí lo vemos nosotros, Anás y Caifás actuando bajo sus malos propósitos. Obviamente todo estaba dentro del plan designado de parte de Dios, que el Señor iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a ser juzgado y acusado injustamente por su propio pueblo. Y el caso que nosotros estamos viendo aquí, esta persona es lo mismo. Lo mismo que le hicieron al Señor, se lo han hecho los discípulos. En el caso de Pablo, el apóstol Pablo mismo dice que él es preso de Cristo. Él no es preso del imperio de Roma, ni preso tampoco de los judíos. Y nos damos cuenta que a veces nosotros, hermanos, no queremos admitir cuando las cosas llegan a nuestra vida, y especialmente cuando le servimos a Dios, hay cosas que llegan, situaciones que llegan a nuestra vida, que el mismo Señor lo permite. Pero nosotros, las circunstancias que nos arropan a nosotros son permitidas de parte de Dios. Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas, aunque a veces nosotros no vemos cómo el Señor puede ser glorificado en medio de una tribulación, en medio de una prueba que nosotros a veces apenas podemos llevar. Y nos invade el temor, el miedo, la angustia, y nos sentimos abatidos a veces por las mismas acusaciones, los señalamientos, cómo la persona a veces juzgan a uno sin tener motivo y sin tener razón. Nosotros vemos el caso del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está siendo acusado porque él es considerado por los judíos como una amenaza al judaísmo. Él es considerado una amenaza al judaísmo y ellos quieren darle muerte de cualquier modo. Entonces, cuando llega Festo es un hombre que podía juzgar con mejor equidad, obviamente, que Félix. Y él desconocía las leyes judaicas. Por lo tanto, él viaja primeramente a Jerusalén para informarse acerca de lo que de este caso, del caso del apóstol Pablo, y conocer más sobre la ley judía. Ahora, acuérdense que Claudio Lisias, que era el tribuno, cuando Pablo fue arrestado y fue llevado ante Félix, él sabía del complot que tenían los judíos para darle muerte al apóstol Pablo. Y es posible que Claudio Lisias le haya dado información ahora a Festo, y obviamente muchos de esta información se mantiene para el cambio de gobierno. O sea, para que haya una transición de gobierno. Entonces ahora Festo hereda todo este plan, ¿no? Heredó la situación del apóstol Pablo, juntamente también con la corrupción que había dejado el gobernador Félix. Pero Festo va hacia Jerusalén porque él quiere informarse sobre Jerusalén, los judíos,
Y obviamente él sabe que el apóstol Pablo está encarcelado en Cesarea y que también tendría que hacerle un juicio a él. Ahora, lo interesante de todo esto es que los judíos quieren que él lo traiga a Jerusalén, al apóstol Pablo, ya que él estaba allí en Jerusalén, enviar que el apóstol Pablo llegue hasta Jerusalén, pero el plan era darle muerte al apóstol Pablo en Jerusalén o darle muerte en el camino. Estas personas son bien malos, es que no habían cambiado su forma de ser y ellos tienen en su corazón el daño. Lamentablemente tenemos que decirlo, tenemos que orar mucho por nuestro corazón para que nuestro corazón no se invada de resentimiento, de falta de perdón y que nosotros aguardemos en nuestro corazón en la falta de perdón y guardemos resentimiento hacia cualquier persona. En este caso, estas personas estaban invadidas por el odio a Cristo y por el odio al testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos nosotros en el versículo 3, le voy a leer la lectura de nuevo. En el versículo 3 dice, del 25, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traerle a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Querían darle muerte al apóstol Pablo. Ahora, acordémonos que anteriormente en el capítulo 23, del 12 al 14, nosotros nos enteramos también que habían unas personas que se habían juramentado bajo maldición darle muerte al apóstol Pablo. O sea, que, hermano, esto es algo que cuando usted lee este libro, uno debe de cobrar fuerza y valentía para uno presentar el evangelio. Porque nosotros vemos un apóstol, esta es la marca de un verdadero apóstol. Pues él está predicando la palabra del Señor. Y la está predicando bajo la persecución. No es que está predicando y que lo esté esperando una carroza de César o personas le están trayendo presentes y un sinnúmero de cosas como la vemos nosotros hoy en día, donde en las iglesias estos llamados supuestamente apóstoles que son edificados por la persona. Y tienen limusina, unos que son llamados apóstoles, inclusive tienen guardaespaldas y andan personas con metralladora para guardarlos a ellos y llegan a los lugares a predicar la palabra de Dios en una limusina. Nosotros no vemos esto en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, sino que vemos la marca de un apóstol bajo persecución. Y es como que hay algo en ellos, como que no lo detiene. Y ya nosotros sabemos que es la presencia misma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha dado a ellos ese poder, ese dinamo. De ahí que viene la palabra dinamita, poder en el griego es la palabra dunamis, que quiere decir como que es como un poder. De ahí que viene la palabra dinamita. Había algo en ellos que no lo detenía. O sea, que inclusive aparte de la persecución, muchos de ellos también, acordémonos esto, que muchos de ellos también podrían estar enfermos. Dios lo podía usar a ellos en sanidad y posiblemente ellos también pueden estar enfermos. Nosotros no podemos encerrar al Señor en nuestra forma de pensar y pensar que Dios solamente se puede glorificar en medio de una vasija que está saludable, que no tiene ninguna clase como de imperfección o impedimento. Dios puede usar a quien Él quiera. Y en el caso del apóstol Pablo, él es un apóstol que está predicando la palabra bajo la persecución, al igual que los demás. Ahora fíjense en esto, en Hechos 23, de 12 al 14, dice, venido al día, algunos de los judíos tramaron un complot, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nosotros hemos juramentado bajo maldición no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Es como si ellos hubieran hecho un pacto con el mismo diablo, hermano. Vamos a ser sinceros y la verdad hay que decirla. Nosotros no podemos dejar que el corazón nuestro se invada de la falta del perdón, del resentimiento, de como un espíritu como de retaliación. Me hicieron esto, entonces yo lo voy a hacer esto. El que me la hace, la paga. Esa clase de mentalidad debe existir solamente, y existe solamente en personas que no han sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que tener, obviamente somos de un espíritu diferente, como el Señor se lo dijo a los hijos del trueno. Cuando los samaritanos no lo dejaron entrar, creo que eran Juan y Andrés, eran dos de ellos que lo llevaban a los hijos del trueno.
Y ellos le dijeron al Señor, el Señor quiere que nosotros enviemos como relámpagos, truenos, como para destruir a los samaritanos. Y el Señor les dijo, ustedes no saben qué clase de espíritu ustedes tienen. ¿Ok? En otras palabras, que el espíritu que nosotros hemos recibido de parte del Señor es un espíritu que debe estar sometido al Espíritu Santo. Y lamentablemente a veces nosotros podemos invadirnos de emociones que no glorifican a Dios y no nos son de bienestar para nuestra salud espiritual y nuestra salud física. Pero miren lo que dice Festo. Pero Festo respondiendo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve, lo que de vosotros puedan, desciendan conmigo, y si algún crimen encuentran en el hombre, acúsenle. Esto es lo que él dijo. O sea, que hasta este momento estamos viendo en Festo que un hombre que está obrando dentro de yo diría más bien que es Dios guardando al apóstol, ¿no? Porque el apóstol Pablo está custodiado por los romanos, pero el apóstol Pablo está preso de Cristo. Él no está preso del hombre. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en el mismo libro de los Efesios. Miren lo que dice. Vamos a leer Filipenses. Estoy tratando de... Ok, Filipenses 1, del 12 al 15. Yo quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Miren esto, porque esto a veces acontece aún dentro del mismo pueblo de Dios. Pero él dice, mira, la prisión es mía, más bien está sirviendo para que los demás cobren ánimo para predicar el evangelio. Y nosotros, cuando leemos esta palabra de Dios, debemos entender que nosotros también podemos padecer. Esto es el evangelio, yo siempre lo he venido diciendo. El evangelio y el sufrimiento son dos cosas que marchan juntas. Ahora, el Señor dice que Él, en medio de la prueba, Él siempre iba a estar con nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos. Que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a estar con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros vemos que en varias ocasiones donde el apóstol Pablo estaba siendo perseguido. Lo podemos leer en Hechos 9:29. Hablaba, cuando él recién convertido en ese tiempo, hablaba demonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Él predicando el evangelio y las personas tratando de ponerle una emboscada para matarle. Y nosotros a veces nos sentimos mal cuando las personas hacen cosas en contra nuestra. Miren, hermano, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y el enemigo sabe cómo él puede herir nuestro corazón y herir nuestras emociones para que nosotros caigamos en un espíritu de temor, de desánimo e inclusive de depresión. Acordémonos que miren lo que sucedió con el mismo Elías. Elías, después de haber cortado las cabezas de 450 profetas de Baal, ahí anda corriendo del espíritu de Jezabel, cuando Jezabel dijo, te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a mis profetas. Y fue y se escondió en una cueva. Y el Señor tuvo que ministrarle a él. Entonces, que nosotros debemos entender que el enemigo no va a estar a favor cuando nosotros estamos invadiendo su terreno. Y estamos constantemente contrarrestando las fuerzas de las tinieblas. Y a veces muchos de nosotros queremos pensar que, bueno, que aquí no hay muchas personas. Si hubieran como 1000 o 500, posiblemente ahí sí que está Dios. Hermano, nosotros no podemos pensar así. Y no es ninguna excusa para evitar el crecimiento, pues todo el mundo quiere crecer y quiere tener más miembros dentro de su iglesia y dentro de su ministerio. Pero nosotros debemos entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y el enemigo se va a levantar en contra nuestra cuando nosotros estamos haciendo la labor de Dios. No todo el tiempo es porque nosotros hemos ofendido a Dios a tal magnitud que Dios ya no nos quiere como bendecir. Sino más bien es porque le hemos agradado a Él. Y si observamos nosotros la vida del apóstol Pablo, cuando usted observa la vida del apóstol Pablo, en muchas de las ocasiones usted dirá, pero
¿Cómo Dios puede estar con un individuo de esta índole? Y lo están acusando si nos dejamos llevar nosotros por los religiosos y por las personas que tienen una mentalidad religiosa, que ellos solamente creen en la traición y la religión y todas estas cosas. Hermanos, nosotros nunca vamos a llegar a alcanzar almas para Cristo. Debemos llevarnos el evangelio. Y esta persona con este espíritu de religiosidad que tenían estos sacerdotes y estos dirigentes, pues obviamente, y lo dije anteriormente, que muchos de ellos eran de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en espíritu, no creían en ángeles. Mientras que los fariseos creían en estas cosas. De los fariseos encontramos nosotros José de Arimatea, encontramos nosotros a Nicodemo, y el Señor tenía personas aún dentro del Sanedrín que creían en él. Obviamente, nosotros sabemos que el campo político era mayormente dirigido por los saduceos. Eran personas que eran más políticos que otra cosa. Y a veces como que observamos que son más malos que los mismos romanos. Pues en este caso el apóstol Pablo, toda la maquinación que ellos traían de inclusive congraciarse con Festo, para ellos asegurarse que cuando el apóstol Pablo vaya de camino, cuando llegue a Jerusalén, darle al apóstol Pablo muerte. Pero el apóstol Pablo no está el apóstol Pablo está en esa situación por el Señor, porque el Señor mismo dijo que el apóstol Pablo iba a compadecer ante el César, iba a ir hacia Roma, iba él. Entonces, que iba a predicar el evangelio, y cuando llega a Roma, cuando él va a llegar a Roma, él no va a llegar en una carroza como llegó aquí el gran evangelista de todos los tiempos, sino que llega encadenado. Hermano, esto es glorioso. Para mí, cuando yo salvo esto, para mí esto es glorioso. Porque Dios no mira las cosas como las vemos nosotros. Nosotros las vemos con nuestros ojos carnales, con nuestra perspectiva y nuestro lente terrenal, mientras que Dios lo ve desde un ámbito espiritual. Él va encadenado, pero él no está en cadena. Él está libre. Él es libre en Cristo. Y o sea, que él está en cadena, pero es por libertar a los cautivos. ¿Se da cuenta? O sea, que estamos viendo algo como contradictorio en cierta forma. Pero acuérdense que los paños del apóstol Pablo se los llevaban a personas que estaban endemoniadas. Y estas personas eran libertadas y eran sanadas las personas que estaban enfermas. Si nosotros pudiésemos leer el libro sagrado y pedirle información al Espíritu Santo, que nos revele el corazón del Espíritu Santo cuando Él estaba escribiendo esto, nosotros recibiremos verdaderamente la fortaleza que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en un mundo que en su gran mayoría odia a Dios y odia el testimonio de Cristo. Y nosotros tenemos que cobrar fuerza, y la forma que vamos a cobrar fuerza, hermano, es con el libro sagrado y entendiendo lo que el Espíritu Santo ha escrito. El Espíritu Santo no va a dar una revelación que va a contrarrestar lo que él mismo escribió. Eso es contraproducente. El Espíritu Santo va a hablar profecía, va a hablar palabra conforme a lo que él escribió. Y nosotros tenemos que mantenernos en esto. Porque si prestamos nuestro oído a cualquier clase de información que nosotros escuchemos en las redes sociales está inundada de personas que tienen un evangelio totalmente torcido. Escuchen esto. Porque el diablo no puede vencer a la iglesia físicamente ni espiritualmente tampoco. Pero físicamente hablando, el enemigo no ha podido vencer el cristianismo. Hay muchas personas que han dado su cabeza y han cortado la cabeza por el evangelio y han muerto como mártires. Ahora, si él no puede matarte físicamente, entonces él va a corromper la información que tú has recibido. Y dice la Biblia que nosotros, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si tú le prestas tu oído a todas las porquerías que se prestan en las redes sociales de estos supuestos profetas y estas personas que tienen una profundidad y que tienen el código de esto, ¿qué código de qué? Si tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu, el Señor dice en la Sagrada Escritura que nos iba a dar a nosotros el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro y sobre vosotros. Y Él os hará conocer las cosas que Él ha escrito. O sea, si nosotros tenemos unidad con el Espíritu Santo de Dios y le pedimos a Él información, y nosotros con esmero, con un espíritu reverente hacia las Escrituras, leemos el libro sagrado, el Señor nos da entendimiento.
Nunca digan no, que yo soy muy bruta para entender esto, yo soy muy bruta. No, olvídese de eso, eso son excusas. Nosotros tenemos que levantarnos a la oración y pedirle, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, porque la Biblia fue escrita para que personas la puedan entender. Y por la gracia de Dios tenemos escritos que han sido traducidos al lenguaje nuestro. Y cuando uno empieza a leer un sinnúmero, ¿cuántas traducciones también no han hecho? ¿Cuántas traducciones yo necesito? Yo necesito una traducción que mientras esté más cerca del texto original está bien. Y nosotros, obviamente, el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios se actualiza a sí misma. Los cielos y la tierra pasarán y mi palabra no pasará. Eso es lo que dice el Señor. Por eso que nosotros tenemos que afianzarnos en la Sagrada Escritura. Ahora miren esto, el Señor dice en Lucas 21, del 12 al 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seré llevado ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Por causa de quién? Por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión ¿para qué? Para dar testimonio. Esto será ocasión para dar testimonio. Hermano, que Dios nos ayude a que en medio de nuestra prueba, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestras carencias, nosotros tomemos la información de parte del Espíritu y podamos dar nosotros testimonio. Y no perder el testimonio en medio de la lucha y en medio de los tropiezos que el enemigo levanta muchas veces, y Dios lo permite, para que nosotros seamos fortalecidos. Y nosotros como material que somos del Señor, por así decirlo, el fuego, el oro se purifica es en el fuego. En medio de la tribulación y en medio de la angustia, el Señor purifica nuestros corazones y el Señor alimenta nuestra fe. Ahora, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Y oigan esto. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Entonces, que no te proponga cómo tú vas a responder ante tu defensa. Porque el Señor dice, porque yo os daré palabra, sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto es tremendo, porque muchas veces yo he visto la mano del Señor en casos legales, donde yo pensaba que yo nunca podría ver la victoria de parte del Señor. Pero en cierta ocasión yo me presenté en una corte, en una situación personal, y yo vi un ojo clarito en el cielo. Un ojo claro. Digo yo, el Señor está en el asunto, el Señor está viendo todo lo que está aconteciendo. El abogado que yo pensaba que estaba vendido, de repente cuando yo estaba ahí sentado y ese abogado empezó a presentar mi defensa, digo yo, verdaderamente que el Señor está en el asunto, porque yo pensaba que tú eras totalmente en contra mía. Y el Señor me dio la victoria. Hay muchos casos que nosotros pensamos que no lo vamos a ganar, que no es posible que Dios posiblemente haga algo a favor mío en esta situación, pero Dios es, y vuelvo y lo repito, que uno de los nombres del Espíritu Santo es el Paracleto. O sea, uno que es llamado a favor de otro para abogar. O sea, que muchas personas que no tienen, por ejemplo, para gastar en un abogado, no, porque no tienen dinero, no tienen la finanza. Pero hay muchos casos en donde Dios interviene como tu Paracleto, y el mismo Señor puede inclusive influenciar al juez y darte a ti la victoria. ¿Se dan cuenta? Y en el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo es su propio abogado. Pero sabemos que Dios le va a dar a él la información y Dios le va a dar a él la sabiduría, como él tiene que responder a todas estas cosas. En el tiempo que está el apóstol Pablo, después de Félix, tiene 2 años en la cárcel. Pero por lo menos está siendo guardado. No hay personas que donde él está que le puedan hacer daño ni matarlo. En otras palabras, que esta cárcel le está sirviendo al apóstol Pablo para él meditar, para él recibir de parte del Señor información, sabiduría. Miren los escritos que tenemos nosotros del apóstol Pablo, como Romanos, Corintios, 2 de Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, tantos escritos. Escribió la mayoría, podríamos decir, del Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo en cartas apostólicas. Toda esa información que recibe, él está encadenado por el mismo Señor. Y mientras está ahí, está meditando en todas estas cosas, y Dios le está dando a él la fortaleza.
Dios no, posiblemente muchos de nosotros oraríamos que Señor, libértame, líbrame de esto, ayúdame, sácame de esta situación. Pero en el caso del Pablo no va a salir de esa situación porque ya Pablo cuando llega a Roma llega en cadena, tiene cierta clase de libertad para predicar en Roma, ciertas libertades, pero luego lo decapitan y él muere. Entonces, hermano, nosotros tenemos que reconocer que la Biblia es un libro sobrenatural. Y por cuanto la Biblia es un libro sobrenatural, va a ser perseguido porque el diablo anda detrás de este libro. Si el enemigo tentó a Cristo con la misma palabra y él no puede hoy en día vencer a la iglesia mientras decapita y mata a los mártires, entonces él va a corromper el libro. Va a corromper los altares. Los altares están corrompidos en su gran mayoría. Muchos ya han vendido su primogenitura. Ellos quieren reinar en esta tierra. Todo lo que les interesa a ellos es el bien material, no que las almas sean libertadas. Y es por eso que nosotros en muchos ministerios no vemos sanidades. ¿Por qué? Porque han vendido su primogenitura y ellos están envueltos más bien ¿en qué? En las finanzas, ¿no? Finanzas que vamos a ser prósperos, que Dios te va a abrir puertas grandes, puertas amplias. Hermano, nuestra meta es el cielo. Somos peregrinos y extranjeros. Y lo que el Señor quiere, y lo que yo quisiera tener, que cada uno de nosotros piense que, bueno, ¿quién quiere morir si dice para el infierno? Queremos irnos para el cielo. Pero tenemos que seguir en esto. No podemos nosotros ahora desligarnos de esto. Y el enemigo quiere que nosotros apostatemos de la fe. ¿Y cómo él va a hacer que uno apostaste de la fe? Bueno, predicando un evangelio torcido, tú ahí te sientas y escuchas un evangelio totalmente torcido, erróneo. Y tú apostaste de la fe, ya tú no quieres saber de Cristo, no quieres orar, no quieres saber de las Escrituras, tú quieres solamente reinar en esta tierra. No, no, no. Eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que nosotros vemos. Hermano, miren, vamos a leer ahora en el versículo 7. Cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Trajeron un montón de acusaciones en contra del apóstol Pablo. Posiblemente las mismas que tenían cuando presentaron ante Félix, el otro gobernador. Pero en este caso seguramente habían añadido más. Y Festo, que es un hombre que tiene un buen sentido para poder juzgar ciertas cosas, se dio cuenta que estas no eran ninguna acusación para darle a él la muerte. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea que no tuvo temor para defender su causa. Nosotros no tenemos que tener temor para abogar nuestra causa cuando nosotros se nos está acusando de cosas que no son verdades. Nosotros tenemos, como hizo el Señor. Mira, si yo he hecho algo malo, entonces, ¿por qué me golpea si yo no he hecho nada malo? Entonces, y nosotros vemos en este caso que el apóstol Pablo es lo que está diciendo. Mira, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César le he pecado en nada. Pero Festo, escuchen esto, porque la humanidad siempre está ahí. O sea, una persona puede ser equitativa en su legislación o en su gobierno, pero también está la otra parte humanitaria, que él quería congraciarse con los judíos. Entonces él va a hacer la pregunta, porque él sabe que a él hacer que los judíos lleguen ahora de Jerusalén a Cesarea, era como él ahora le iba a deberle a ellos cierta clase de favor. Porque él pudo haber llamado a Pablo, que le trajesen a Pablo allá en Jerusalén y que ellos lo juzguen allá en Jerusalén. Ahora los judíos viajan allá, los sumos sacerdotes, y llegan allí. Pero ahora Festo, para congraciarse con ellos, le dice a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén? Allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. ¿Pero para qué? Pero miren esto, esos son carnadas, podríamos decir carnada, que es como un tropiezo. La palabra tropiezo en el griego es la palabra escándalo. O sea, que es un tropiezo, es como una carnada. Un animal, tú le pones una carnada al frente y el animal va a correr y se va a comer la carnada y puede que muera por su propia boca. Entonces el apóstol Pablo, obviamente, ¿no? Un hombre sabio y también con el Espíritu Santo, que el Señor le está revelando de las cosas que él debe de hacer. Él no se va a comer o a tragarse esta situación que Festo le está poniendo a él. Él sabe que ya los judíos querían darle muerte en varias ocasiones. Y esto es lo que ellos van a hacer si lo dejan a él
si él es juzgado en Jerusalén. Y acordémonos lo que dijo el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise recogerte como las gallinas recogen a su polluelo, mas tú no quisiste. Y ahí el Señor le dicta un juicio a Jerusalén también. Pero miren esto. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Y delante de él, ¿ok? Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque sin algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de lo que ellos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Me encanta esto, me encanta. ¿Saben por qué? Porque vemos un hombre que no está invadido por el temor. En el caso del apóstol Pablo, ¿Dios escuchó la oración del apóstol Pablo? Claro que Dios escuchó la oración del apóstol Pablo. Dios le cambió la perspectiva de su encarcelamiento. Me imagino que no, también dentro de la cárcel el Señor le ministraba a él y hablaba a él en el espíritu. Y le ministraba un montón de cosas que él posiblemente, si estuviese corriendo bajo la persecución por los judíos, o si él estuviese en otro lugar, él no pudiese estar en meditación con el Señor como lo estaba ahí en ese lugar encerrado. La cosa que Dios permite que le pasen a uno. Bendecimos el nombre del Señor. Y muchas de las cosas que nosotros las vemos como que son tan como insoportables. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay un propósito que Dios quiere lograr en cada una de nuestras vidas. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para con mi vida? Yo pasando todas estas pruebas, bueno, que tú testifiques y le glorifiques. Entonces, no todo el mundo, el propósito de Dios tiene que ser en donde uno esté enfrente de una multitud para uno ver el propósito de Dios cumplirse en la vida de uno. Entonces, tú con tu forma de vivir, las familias de uno te van a ver cómo tú actúas en tu situación, van a ver tu comunión con Cristo. Tú eres la lumbrera que ellos tienen. Muchos de nosotros en nuestra familia, en su gran mayoría, muchos no son creyentes. Muchos dicen que creen en Dios o posiblemente que pertenecen a la religión. Amén. Y ya sabemos que muchos de ellos son idólatras. Y esta es la forma de ellos adorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos de parte de Dios la luz de Cristo. Porque Dios quiere que todo el mundo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros somos los evangelistas de nuestro hogar. Entonces nosotros tenemos que ellos vean en nuestro caminar, en nuestra comunión con Dios, que constantemente oramos, nos levantamos la oración, leemos la Biblia. Y no es que tú veas todo el tiempo pecado, pecado, y tú estés todo el tiempo acusando a tus hermanos y acusando a tus familiares, porque eso no lo va a llevar a ellos a Cristo. Nosotros tenemos que tener paciencia. Observamos nosotros cómo el apóstol Pablo presenta su situación de defensa. Dice entonces, cuando el apóstol Pablo dice, bueno, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces, este fue el plan de Dios. Ahora miren lo que dice el Salmo 34. Salmo 34, 6 al 8. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Se dan cuenta? Se hace que Dios acampa alrededor del apóstol. Dios acampó alrededor de la iglesia. Y vimos nosotros intervención angelical en muchas ocasiones, donde Pedro estaba preso y el ángel de Jehová lo rescató y él salió de la cárcel. Se cayeron los grillos de él y de Sila y ellos fueron libertados. En otra ocasión el Señor intervino cuando le dieron muerte creo que fue Santiago, y Herodes quedó muerto. Fue herido también. Eso es intervención angelical de parte de Dios para defender a sus hijos y a sus apóstoles.
Hoy en día también nosotros tenemos la intervención angelical a favor de nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, tenemos que creer en esto. Tenemos que alimentar nuestro oído con la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No debemos de silenciar todas esas voces que nos hablan a nosotros negativamente. Y no es que nosotros estamos viviendo ignorando la realidad. No podemos ignorar la realidad de un diagnóstico que un médico le da a uno. Pero también nosotros tenemos que entender una cosa, que el médico te puede dar a ti un diagnóstico y Dios puede dar otro diagnóstico. Y Dios puede sanar y Dios te puede libertar. Yo creo en la sanidad divina. Y lo confieso y lo declaro de parte del Señor. Amén. Y nosotros debemos de alimentar nuestra fe para seguir luchando a favor de nuestra fe y a favor del nombre de Cristo. Romanos 8, 33, 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que hace justicia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y esto es lo que declara el apóstol Pablo, el cual está viviendo bajo una constante persecución por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto. Y leemos nosotros, esa serie de lectura, Hechos 23, después de esto, de haber estado allí 3 meses, siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Venido allí, algunos de los judíos tramaron un complot, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eso, hermano, eso es algo como que esa gente, mira, ellos no van a reposar tranquilos hasta que le den muerte al apóstol Pablo. Lamentablemente hay muchas personas que son así. Hay muchas religiones que son invadidas por el odio hacia el cristianismo. El odio hacia el testimonio que tenemos nosotros de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el odio que ellos tienen es contra de lo que nosotros poseemos, lo que tenemos dentro. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el enemigo odia a Cristo. No me diga a mí, hermano, que el enemigo ama a la iglesia. El enemigo no ama a la iglesia. El enemigo odia a la iglesia de Jesucristo. Pero el Señor dice en la Sagrada Escritura, la fuerza y el Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y esto es lo que nosotros debemos de declarar. Bendecimos el nombre del Señor. O sea, que viviremos, mientras estemos viviendo en esta tierra, hermano, nosotros vamos a padecer. Y no con esto estoy diciendo, no, pero tú predicas un evangelio como que tú eres un masoquista. No es que yo sea masoquista, es que yo veo esto en la Sagrada Escritura y esto es lo que el enemigo le ha robado a la iglesia. Porque la iglesia, antes cuando las personas eran perseguidas, los cristianos morían en el circo romano y eran comidos por leones y ellos adoraban a Dios. Pero hoy en día, de que se levanta una prueba, una persecución, ya a uno se le entra un desánimo, una depresión. No voy a seguir más la iglesia, no voy a seguir más con el Señor. Y muchos se van de la iglesia, otros andan buscando una iglesia que posiblemente sea mejor que la de donde ellos están. Y a veces, lamentablemente, el problema lo llevamos nosotros. Porque el problema no es con la iglesia, sino en la forma que nosotros vemos la situación dentro de la misma iglesia local. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice Filipenses 1, 12 al 15. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, luego escribiendo a los filipenses, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del evangelio. Y esto es lo que él escribe. Escribió esto por la gracia del Señor. O sea, que muchas de las personas, de los creyentes, cobraban fuerza al saber que el apóstol estaba siendo perseguido, pero que todavía estaba siendo guardado. Y los milagros y los prodigios que Dios hizo con el apóstol Pablo. Hermano, mire, hasta que nosotros no terminemos nuestra asignación, nosotros no nos vamos de esta tierra. Pero ¿cuál es mi asignación? Bueno, ya el Señor te lo revelará. La asignación es que testifique de Cristo, le adore, le glorifique y exalta su santo y divino nombre. En medio de tu familia, en medio de las personas con las cuales tú te comunicas, habla de Jesucristo y vive para Él. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que nosotros estemos separados para Él. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, hermanos, la semana entrante, gloria al Señor,
nosotros seguiremos con esta parte del capítulo. El capítulo es un poquitico largo, pero no quiero avanzarlo demasiado porque ahora llega ahora el rey Agripa y con Berenice en esta otra parte, y es bueno que nosotros lo llevemos así como lo estamos llevando hasta ahora. Así que la semana entrante vamos a hablar de esta otra parte del libro, de este capítulo 25 del libro de los Hechos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido presentar la palabra a través de este medio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios me le bendiga, hermano.